Bienvenidos a una nueva emisión de este programa A Su Buena Salud. Como siempre, hoy abordaremos una enfermedad y esta vez tiene que ver con la cara y son los desórdenes craneomandibulares que se presentan en esta parte de nuestra cara. Para ello nos estará acompañando el experto en el tema, el doctor Hugo Reyes, quien es rehabilitador oral. Les preguntamos a algunas personas si han sufrido alguno de estos trastornos y esta fue su respuesta. Bienvenidos. Sí conozco los casos, pero no he sufrido, gracias a Dios, porque yo hago ejercicio, hago gimnasia. No, nada. Bastante ejercicio. Cuando está doliendo mucho. Los desórdenes craneomandibulares son patologías que requieren de un diagnóstico especializado. Presentan una variedad de síntomas o signos, sin aparente relación, que involucran y afectan varias partes del cuerpo. Generalmente se pueden reconocer por uno u otro síntoma. Los desórdenes craneomandibulares son unas alteraciones que se suceden en la articulación temporomandibular, que es la articulación que está conformando o que hace posible el movimiento de la boca. Como podemos ver en este hueso que tengo en la mano, la articulación está conformada por el hueso de la mandíbula, que es la parte que lleva los dientes, que es este hueso, y tiene en la parte superior los cóndilos, que son los que se conectan con el cráneo. Si bien estos trastornos varían en duración y severidad, para algunas personas el dolor se transforma en una presencia permanente en sus vidas. Y en ausencia de indicaciones científicas de aspecto general para el manejo de otros trastornos, los agentes de salud intentan ayudar a los pacientes mediante distintos abordajes, a menudo con resultados insatisfactorios. Cuando no había forma de diagnosticar y tratar estos trastornos, era común echarle la culpa de muchos dolores al estrés, y todavía hoy hay quienes mantienen esa teoría. Hoy nosotros sabemos que estos trastornos pueden deberse a problemas de desarrollo, dientes que no se desarrollan en la posición correcta, por factores traumáticos como golpes, y en estos últimos años se descubrió la importancia de infecciones por bacterias y enfermedades autoinmunes. El bruxismo puede ser solo una manifestación de estas alteraciones. Es por esto que el diagnóstico y tratamiento debe ser realizado por especialista, ya que terapéuticas generales como los relajantes musculares o planos de relajación pueden agravar más estas patologías. También deben ser destacadas estas alteraciones antes de realizar y durante tratamientos de ortodoncia, pues el hecho que no presenten síntomas relevantes no significa que luego no se puedan adquirir, lo cual puede afectar los resultados finales. Como podemos ver en esta imagen, esta es la parte de la mandíbula, que es la parte de la boca que se mueve. Ella encaja en la parte del hueso temporal en el cráneo, en esta cavidad que se llama la cavidad articular. Y entre esos dos huesos hay como un amortiguador, que es este disco que ven acá, que se llama el disco articular. Ese disco se encarga de no permitir que choquen hueso contra hueso. Esto es una boca cerrada y una articulación totalmente normal. Otras partes de esa articulación son la cápsula articular. ¿Qué hace esta cápsula articular? Se encarga de rodear todo el sistema articular del que estamos hablando para que el líquido sinovial, que es la lubricación de esa articulación, no se riegue y no cause inflamaciones ni dolores en el paciente. Esa articulación, para que se logre mover, tiene que tener una serie de músculos que lo ayuden en el movimiento. Esa serie de músculos que lo ayudan son los músculos temporal, macetero, pterigoideos, una serie de músculos de la cara, del cuello y, aunque no lo crean, de la espalda. Cuando esta articulación se ve afectada por alguna razón, empieza a generar unos dolores que son bastante incapacitantes para el paciente. ¿Qué sintomatología tienen estas alteraciones? La sintomatología que presenta el paciente en estadios tempranos empieza a sentir el paciente cuando está comiendo como un clic, cuando está comiendo siente como un salto en la mandíbula, como un clac, clac, cuando está comiendo un ruido diferente a lo que normalmente le sucede cuando come. Esa alteración se va elevando el nivel hasta que llega a un punto en el cual empieza el paciente a presentar ya unos desgastes en el diente. Se ven los dientes de adelante como en forma de sierrita, ya por los desgastes que están produciéndose por la alteración de la articulación temporomandibular. Esos estadios siguen avanzando. Cuando sigue avanzando, lleva un proceso ya que el paciente empieza a sentir sonidos o tinnitus en el oído, normalmente nocturnos, dolor en la cara o en la hemicara, en media cara o en toda la cara,
durante la mañana o durante el transcurso del día. Puede presentar también alteraciones como dolores de cabeza, pulsátiles o constantes en la zona del temporal, que es esta zona de acá, o puede presentar también que el paciente se quede con la boca cerrada, que el paciente se quede con la boca abierta, que son las luxaciones ya mandibulares. Hay varias alteraciones o varios desórdenes de la articulación temporomandibular. Entre esos está la luxación discal. Vamos a explicarle acá en la figura cómo es el movimiento de la mandíbula. Como pueden ver, esto es un cráneo con una mandíbula bien ubicada en una boca cerrada. Esto es el cóndilo, esta es la articulación ya viéndola más agrandada en la boca cerrada. Como ven, este es el cóndilo, el disquito y el hueso del temporal que les decía. Cuando el paciente empieza a abrir la boca, ese disco, o sea este cosito que está acá, empieza a acompañar el movimiento de la mandíbula hasta este punto más alto del hueso, que es esta cresta de acá. Hasta ahí debe ser el límite del movimiento, ya aquí se está devolviendo. Cuando el paciente excede ese movimiento o no logra ese movimiento, es porque este disco, que normalmente debe estar ahí, está frenando el movimiento de la mandíbula. ¿Por qué se puede presentar eso? Eso se puede presentar por periodos de bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una alteración que presenta el paciente sobre todo en las noches, que son movimientos involuntarios de la mandíbula, los cuales generan una alteración en el proceso masticatorio durante todo el transcurso del día. Si uno durante la noche, que es la época de descanso, el tiempo de descanso del paciente, está apretando los dientes, moviéndolos de un lugar a otro, rechinándolos uno contra otros, eso genera una afectación en la musculatura de la articulación temporomandibular. Y ese constante rechinamiento se vuelve crónico y llega a un punto en que puede afectar ya los órganos de esa articulación, normalmente el disco, produciendo luxaciones. Además, este disco se puede luxar por colocación de anestesia general. Cuando colocan el tubo de anestesia al paciente, pueden exagerar la apertura de la mandíbula y pueden luxar el disco. Puede pasar también por traumas directos en la mandíbula. Aquí se presenta mucho por los accidentes de motocicleta. Es muy común tener pacientes con sonidos articulares o alteraciones de mordida por estos traumas directos en la mandíbula. Todas estas alteraciones van llevando al paciente a generar una serie de síntomas que en un principio son insensibles y ya con el tiempo empiezan a causar incapacidad. Cuando el paciente ya llega a la consulta con nosotros, a la consulta odontológica, es porque el paciente ya ha pasado por el neurólogo, el otorrinolaringólogo y una serie de profesionales que están tratando de calmar un dolor miofacial o un dolor de la cara y de la cabeza y del oído que no tiene ninguna razón médica aparente. Cuando ya el otorrino y el médico han descartado una serie de alteraciones y el neurólogo, entra el odontólogo a revisar la articulación temporomandibular y generalmente se presentan inflamaciones de la cápsula articular, se presentan luxaciones de los discos, luxaciones mandibulares, o sea que el paciente se queda con la boca abierta o se queda con la boca cerrada, y son cosas que el paciente no sabía, sino que al presentar esta alteración y tantos dolores de cuello, de espalda, de cabeza, puede producir hasta mareos. Entonces, de tanto buscar médicos, ya lo último, el otorrinolaringólogo generalmente es el que termina enviando a una consulta con rehabilitador oral o con cirujano maxilofacial. Entonces, todos estos síntomas, como son dolores de cabeza, dolores de cara, movimientos mandibulares involuntarios, desgastes de los dientes, dolores de oído, sonidos en el oído, dolores de cuello, dolores de espalda, hay que tenerles mucho cuidado porque pueden estar relacionados con un problema articular severo, lo cual te puede causar problemas dentales y problemas de bruxismo nocturno, lo cual te puede llegar a dejar con los dientes con la mitad del tamaño o en su defecto puedes quedar sin dientes por fracturas por este bruxismo tan severo que está produciéndose. Esta patología generalmente está acompañada también de periodos de ansiedad, de estrés, de depresión y todo este conjunto de síntomas y signos hacen que esta patología sea una patología que se presenta mucho actualmente. Los síntomas siempre se asocian a otra enfermedad, por eso el médico general al que recurre el paciente no encuentra de dónde viene este problema y resulta que puede usted estar presentando un síntoma craneomandibular. Para tratar esas alteraciones podemos usar medicina alternativa, hay quienes usan botox, hay quienes usan drogas intraarticulares, arteocentesis, hacen limpieza de la articulación, hacen infiltraciones con medicamentos. El todo es eliminarle al paciente el dolor articular.
Actualmente estamos manejando algo no invasivo como son las placas estabilizadoras oclusales. ¿Qué hace una placa estabilizadora oclusal? Es una placa que se le coloca al paciente en la boca para dormir, lo cual le nivela y le desconecta toda la musculatura de la cara y le alivia todo el dolor que presenta el paciente. Esto va sumado con tratamientos de fisioterapia, en los cuales la fisioterapeuta va a aplicar calor, va a aplicar choques eléctricos suaves y va a aplicar calor profundo con el ultrasonido. Esos son tratamientos interdisciplinarios que hasta el psiquiatra o el psicólogo puede estar tratando a este paciente si son cuadros depresivos o de ansiedad, para mejorar todo el sistema estomatognático que es la boca. Y aunque ustedes no lo crean, el dolor que produce esta afectación es bastante incapacitante para el paciente, y el paciente siempre vive pensando que que tengo estrés porque me duele el cuello. No, hay que ver de dónde viene ese dolor y cómo podemos tratar ese dolor. Existen muchas formas de prevenir este tipo de trastornos craneomandibulares, pero también hay formas de evitarlo. Para mejorar estos problemas articulares, el paciente puede hacer una serie de ejercicios caseros que le van a ayudar a relajar la musculatura y a mejorar esos malos hábitos que le crearon los problemas de articulación. Dentro de esas técnicas o ejercicios que puede hacer el paciente, lo primero que debe hacer es eliminar el chicle. Anteriormente, varios fisioterapeutas tenían la teoría que ejercitando los músculos de la masticación iban a disminuir las alteraciones producidas por los daños en la articulación. Es un concepto bastante erróneo, debido a que al ejercitar más un músculo afectado, lógicamente no va a haber recuperación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar el chicle. Segundo, hay pacientes que sufren de una cosa que se llama una subluxación mandibular. ¿Qué es eso? Que pasan la apertura del límite que debe ser, abren demasiado la boca. Entonces, en esto, ¿cómo aconsejamos al paciente? El paciente, cuando bosteza mucho o bosteza muy duro, debe colocarse las manos en la articulación de esta forma y poner la lengua en la punta del paladar para limitar la apertura durante el bostezo. Limitando el bostezo y limitando esa apertura, va a ejercitar menos ese músculo en ese estiramiento total y va a luxar menos la mandíbula, y va a hacer que la mandíbula tenga un nuevo reconocimiento muscular y empiece a abrir menos la boca. Eso le va a ayudar muchísimo a eliminar los síntomas que ya les había anteriormente referido. En cuanto a las comidas, ese paciente que está en un cuadro agudo, ¿a qué me refiero con un cuadro agudo? Un cuadro agudo es cuando el paciente tiene un dolor severo en el momento, o tiene una limitación de apertura, o se le quedó la boca cerrada por un tiempo, o se le quedó la boca abierta por un tiempo. Ese paciente debe tener una dieta blanda durante unos días para no ejercitar o no forzar los músculos a un trabajo excesivo. Al tener esta fase de quietud muscular, como les decía, se va a recuperar un poco ese dolor y va a eliminar ese dolor con el tiempo. Otra cosa es las terapias térmicas. Las terapias térmicas se refieren al uso de calor localizado, ya sea con pañitos de agua caliente, con las bolsas de agua caliente, aplicarse ese calor en la zona del dolor, por ejemplo, 15 minutos en la zona del músculo macetero y temporal, 15 minutos en la bilateral, 15 minutos en el cuello y 15 minutos acá en las zonas de la espalda superior. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que todos los nódulos musculares que están ahí contenidos logren una mayor circulación sanguínea y van a eliminar un poco el dolor también. Entonces, toda esta serie de ejercicios van a mejorar al paciente su comodidad y su salud. En cuanto a la apertura bucal, el paciente dice, no, es que me voy a comer una hamburguesa, entonces tengo que comérmela y me va a doler. No, espiche, apriete esa hamburguesa, cómasela con cubiertos, mejore sus hábitos alimenticios y mucho mejor va a atender sus hábitos de vida. Entonces, y hay otra serie de cosas, hay muchos mitos sobre esto. Por ejemplo, que usando simplemente una placa que forre los dientes, un protector en la boca, o una placa de blanqueamiento, o una placa de las que venden comerciales para blanquear los dientes, se va a proteger la mandíbula porque hay una separación de los dientes. No, las placas que se usan para esto son unas placas que llevan una serie de puntos exactos de contacto de todos los dientes y unos planos de deslizamiento de los dientes, para que cuando el paciente esté bruxando o esté haciendo los movimientos involuntarios de los que ya hablamos, esta placa haga ver al cerebro y a los músculos que esos movimientos son perfectos. Entonces, al haber movimientos perfectos,
no va a haber ninguna alteración en la articulación. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión. La invitación es para que sigan las recomendaciones de cada uno de los expertos en el tema de las diferentes enfermedades que abordamos en el programa. La invitación es para que nos acompañen con una nueva emisión dentro de 8 días. Hasta entonces.